Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Minuto de Dios, en la Facultad de Contaduría Pública. En este momento vamos a desarrollar la actividad de Tributaria 1. Para eso nos identificamos. Mi nombre es Alejandro Orjuela. José Mesa. Yair Thomas. Como les dije, vamos a hablar sobre el impuesto del consumo. Para eso vamos a desarrollar una actividad lúdica que consiste en sacar de la bolsa los nombres de la persona que debe responder ciertas preguntas generales, las cuales sirven de instrucción sobre el impuesto. A continuación, iniciamos el juego. La tómbola. Vamos a ver quién va a ser el afortunado de la primera pregunta. Alejandro Orjuela. Bueno, compañero, lance la primera. La primera pregunta dice: ¿qué es el impuesto al consumo? Bueno, compañeros, el impuesto al consumo es un impuesto nacional, su territorialidad es a nivel nacional, el cual se aplica sobre determinados bienes y servicios al momento de adquirirlos y fue creado con el fin de financiar la recreación y el deporte en su momento. Muy bien, Alejo, muy bien, muy buena respuesta. Bueno, ahora te toca a ti sacar el otro nombre. Correcto, manos afuera. Pica y saca, Alejo, pica y saca. El afortunado Alejandro. No Alejandro, nuevamente el mismo. Se repite, no, compañero, se rosca. José Mesa, ahí está. Bueno, suéltame la pregunta. ¿Qué es el impuesto al consumo? ¿Un impuesto, una contribución o una tasa? El impuesto al consumo, como su mismo nombre lo dice, es un impuesto. Perfecto. Bueno, seguimos rodando. El afortunado para la tercera pregunta. Alejandro. De ahí que no juega. Ajá, compañero. Bueno, sigue. Alejandro. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al consumo? Bueno, el hecho se genera cuando hay una prestación de un servicio o la venta a una persona determinada que se va a llamar el consumidor final, o la importación de un producto, un vehículo como puede ser los yates, los carros, las aeronaves, los globos, los dirigibles, los camperos, también cuando hay prestación de telefonía celular, móvil e internet de datos, y además cuando hay los servicios de datos en el internet. En ese momento es cuando hay un hecho generador. Excelente, Alejo. De ahí. Ruédala tú. Sí, mueva bien eso, compañero, porque ya llevo dos de seguido. No vale, tú mismo, no vale. Yair Thomas, sí, no No vale. vale, no vale. Bueno, que le hagas tú la pregunta a vos. Sí, ajá. Bueno, la Que siguiente pregunta dice: ¿cómo es el periodo para la declaración y el pago? El periodo de declaración y pago del impuesto al consumo es bimensual. O sea, Ok. cada 2 meses. Cada 2 meses. Ok, listo. Perfecto. Alejo, el turno. Yair. Se está poniendo al día Yair, ¿eh? Pregúntale, Alejo, pregúntale. ¿Quién es el responsable del impuesto al consumo? El responsable del impuesto al consumo son el prestador del servicio y el consumidor final. Incluso, por ejemplo, hay dos responsables del impuesto al consumo. Primero es el económico, y que es el consumidor final, y el jurídico, que es el prestador del servicio o el importador cuando actúa como consumidor final. Perfecto. De ahí que la ruede.
José Mesa. Suelta la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el sujeto activo del impuesto al consumo? El sujeto activo del impuesto al consumo es el Estado, a través de la entidad que lo recauda, que es la DIAN. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta le toca a Alejandro Orjuela. Dice la pregunta, ¿cuál es la tarifa del impuesto al consumo? Bueno, compañero, sobre las tarifas le comento que existen 3 tarifas para el impuesto al consumo. La tarifa del 4%, del 8% y 16%. ¿Quiénes son responsables de la tarifa del 4%? Los del 4% son las entidades de datos como son internet, red, telefonía celular y móvil. Ellos son los responsables de cancelar el impuesto al consumo a una tasa del 4%. Tenemos la tarifa del 8%, que se cancela esta tarifa cuando se venden vehículos como automóviles, motocicletas, vehículos inferiores a $30,000, motocicletas menores de 200 centímetros cúbicos también pagan el 8%. También tenemos los restaurantes, pagan el 8% en esta tasa. Los bares y las tabernas también cancelan impuesto al consumo a una tasa del 8%. También cuando se compran yates, también se paga sobre el 8%. Pero los vehículos que sobrepasan los $30,000, esos son los que deben cancelar la tasa del 16%, como son las grandes aeronaves, los grandes barcos, los vehículos de alta gama que sobrepasan los $30,000. Ellos deben cancelar una tasa del 16%. Bueno, la siguiente pregunta, Alejo. Nuestro camarógrafo está durmiendo. José Mesa. ¿Qué bien no causa hipoconsumo? ¿Qué productos no pagan el impuesto al consumo, señor Mesa? Bueno, el producto que no pagan el impuesto al consumo serían los taxis, automóviles, servicios públicos que tengan más de 10 puestos, incluyendo el conductor, las ambulancias, los motocarros, motos y motocicletas inferiores a 200 centímetros cúbicos. También habla sobre los casinos caterings, acuérdate. Los contratos catering, que son los que suministran los alimentos a las empresas, tampoco pagan ese impuesto. Están exentos de este impuesto. Perfecto. Bueno, otra pregunta para ir acabando con el juego. Alejandro. Ya, sí, señor. Gloria a Dios, ya van 4 preguntas, ya con esta es la última mía. Quedo libre. ¿Dónde no se cobra el impuesto al consumo? Bueno, el impuesto al consumo no se cobra en el Amazonas, ni en la isla de San Andrés, ni en la isla de Providencia. Esta es la que conocemos como zonas libres. No cancelan ni tampoco el impuesto de IVA, ni en este caso, que es el que nos compete, el impuesto al consumo. Excelente, Leo. Continuando con la última pregunta. Seré yo, maestro Yair. ¿Cómo son las características del impuesto al consumo? Bueno, una de las características del impuesto al consumo es que es indirecto, o sea, porque recae sobre el consumidor y los bienes
de los bienes y servicios que está grabados y recae sobre el consumidor final a través de los precios. Muy bien, perfecto. Bueno, compañeros, eso ha sido nuestra actividad lúdica. En él hemos hablado sobre las generalidades del impuesto al consumo, las cuales han sido de gran enseñanza, de gran beneficio para nosotros. Para nosotros. Sí. Una experiencia que a través del juego hemos aprendido y nos ha quedado gran enseñanza en nuestra mente. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, ha sido muy beneficioso para nosotros y para nuestro aprendizaje. Sí, así es, compañeros, como ustedes lo dicen, pues el impuesto al consumo, mediante esta lúdica, hemos podido también pues aprender un poco más de él y colocar en práctica lo que se leyó. Okay. Gracias, buenas noches. Buenas noches, eso es todo. Muy amable. Gracias.